A ver, imaginemos por un momento un reto monumental. El reto de tener que vender una casa, pero una casa con una peculiaridad estructural, digamos, bastante extrema. Uy, me encantan estas analogías. ¿Qué tipo de peculiaridad? Pues que cada habitación de esa casa existe en una dimensión climática y sensorial completamente diferente. Vale, suena a película de ciencia ficción. Totalmente. O sea, si abrimos la primera puerta, nos topamos de frente con un desierto blanco. Madre mía. Un desierto infinito, cegador, donde la perspectiva desaparece por completo. Y luego cerramos esa puerta, caminamos por el pasillo, abrimos la puerta de al lado. Y de repente, el aire se vuelve pesado. Y estás en otro mundo. Exacto. Estás en medio de una selva densa, verde, húmeda, ensordecedora por el ruido de los insectos y los animales. ¡Qué locura de contraste! Es brutal. Y claro, la pregunta estratégica aquí es, ¿cómo se diseña una narrativa para un lugar así? O sea, ¿cómo se le explica al mundo entero qué es exactamente ese lugar sin que parezca un simple error de la geografía? Claro, es que es muy difícil de empaquetar, ¿no? Eso es. Y esa es, precisamente, la sensación exacta que queda tras diseccionar los apuntes de nuestra inmersión profunda de hoy. Pues fíjate que me parece una analogía impecable para empezar, porque efectivamente la misión de nuestro análisis de hoy es explorar las mecánicas, a veces muy complejas, que operan detrás del turismo en Bolivia. Exacto, de eso vamos a hablar. Y lo que revela esta arquitectura conceptual de los documentos que tenemos no es para nada la descripción de un país convencional que ofrece sol y playa. ¿Qué va? Para nada. Es el retrato fascinante de un territorio que utiliza su extrema diversidad no como un accidente geográfico que haya que resolver o esconder, Sino como un motor, ¿verdad? eso es, como el verdadero motor estratégico de su economía y de la identidad que proyectan al mundo. Totalmente. Y, a ver, el objetivo para quienes nos acompañan hoy en este viaje analítico es ir muchísimo más allá del típico folleto de agencia de viajes. Claro, rascar un poco la superficie. Justo. Queremos desgranar cómo se estructura una industria entera basándose pura y exclusivamente en contrastes radicales. Que no es tarea fácil, desde luego. Para nada. Y queremos ver qué significa eso realmente para la gente que busca entender la economía de la cultura, la gestión de destinos o incluso la creación de una marca a nivel nacional. Porque a primera vista parece un rompecabezas. Exacto. Al analizar el panorama completo de los apuntes, Bolivia no parece un solo destino unificado. O sea, parece un auténtico multiverso. Me gusta mucho ese término, multiverso. Es que es un espacio donde conviven ecosistemas y tradiciones que parecen sacados de planetas distintos, pero que, mediante una ingeniería invisible, logran empaquetarse bajo un mismo paraguas. Y lo que resulta verdaderamente revelador aquí es que a menudo la percepción generalizada comete un error muy básico. ¿Cuál dirías que es? Pues el error de reducir el turismo a una simple actividad de ocio. Ya sabes, una masa de gente paseando con cámaras, consumiendo recursos y poco más. Ya, la visión superficial de siempre. Exacto. Pero cuando se observa con la lente de la estrategia macroeconómica, aflora una realidad muy, muy distinta. Una industria súper compleja. Completamente. El turismo es una actividad profundamente estructurada. Requiere equilibrar la explotación comercial de unos recursos naturales inmensos con la necesidad urgente e ineludible de su preservación. Claro, no puedes matar a la gallina de los huevos de oro. Eso es. No se trata solo de invitar a la gente a mirar un paisaje bonito, es gestionar un sistema vivo, complejo y sobre todo altamente volátil. Y para entender ese sistema vivo, pues tenemos que empezar por la materia prima, ¿no? Por los cimientos de esa casa con habitaciones dimensionales que decíamos antes. Hay que ir a la base. Justo. La base de toda esta industria radica en aprovechar una diversidad natural brutal. Y el análisis nos pone delante dos extremos geográficos muy concretos para ilustrar esta dualidad. Que son el Salar de Uyuni y la Amazonía. Exactamente. Y aquí, a ver, es donde la cabeza empieza a plantear dudas logísticas muy serias. Normal, es que choca muchísimo. Claro, imagínate. Bueno, imaginemos. Pasar de una inmensa planicie blanca de sal, donde la altitud roza los 4.000 metros, no hay vegetación y el horizonte parece una ilusión óptica. Que te falta el aire solo de pensarlo. Totalmente. Pasar de ahí a la Amazonía, que es la cuenca biológicamente más compleja y densa del planeta, y a pocos cientos de metros sobre el nivel del mar. Es que Estela. Yo me pregunto, ¿cómo procesa una industria tanta fricción?
Porque a nivel de infraestructuras, de marketing, de transporte, tiene que ser una auténtica pesadilla gestionar una dualidad tan salvaje. Pues a ver, desde una perspectiva puramente operativa, gestionar infraestructuras en geografías tan dispares es sin duda un desafío titánico para cualquier estado. Me lo imagino, construir ahí no debe ser barato ni fácil. Exacto. Construir carreteras en la selva inundable o aeropuertos cerca de un desierto de sal requiere soluciones de ingeniería radicalmente opuestas. Dos mundos distintos. Dos mundos. Sin embargo, si elevamos la mirada hacia el panorama general de los negocios y la estrategia, esa misma fricción operativa se transforma. ¿En qué sentido? Se transforma en el concepto de diversidad extrema, que es irónicamente el mayor activo estratégico que posee el país. Ah, claro, le dan la vuelta a la tortilla. Exacto. En términos económicos, tener el Salar de Uyuni y la Amazonía en el mismo portafolio es el equivalente a poseer un fondo de inversión perfectamente diversificado y blindado contra la volatilidad. Claro, lo estoy viendo ahora. Es una estrategia clásica de mitigación de riesgos, ¿no? Totalmente. O sea, no se depende de un solo tipo de consumidor o de una sola tendencia global. Si el turismo de un sector colapsa por lo que sea, el otro te sostiene. Exactamente eso. Pensemos un momento en la psicografía de los viajeros. A ver. El perfil de la persona que busca la aventura extrema, el aislamiento absoluto y esa fotografía surrealista de vanguardia, pues se dirige irremediablemente a Uyuni. Sí, el que busca algo casi marciano. Justo. Por el contrario, el perfil que busca el ecoturismo inmersivo, el estudio de la biodiversidad, la observación de flora y fauna en su estado más primitivo. Ese se va a la selva de cabeza. Ese encuentra su meca en la Amazonía. Y esta variedad radical permite a la industria operar de manera contracíclica. Qué interesante. O sea, se equilibran. Si el interés por el montañismo extremo baja de repente, el ecoturismo sostenible puede estar experimentando un auge sin precedentes. Ya, nunca te quedas a cero. Eso es. Esta dualidad crea un ecosistema turístico increíblemente robusto frente a las fluctuaciones impredecibles del mercado global. Y aquí fíjate es donde la maquinaria se vuelve realmente fascinante, porque ya hemos establecido qué es lo que atrae a los visitantes, de esa dualidad magnética de paisajes que funciona como un portafolio de inversiones. Sí. Pero el análisis da un paso más allá y conecta esta geología directamente con el impacto real en el tejido social. Que es la parte más importante al final. Claro, pasamos del paisaje de postal al motor económico invisible. Toda esta geografía extrema se traduce en 3 pilares clarísimos según las fuentes. A ver si los repasamos. Sí. La generación de ingresos, la creación de empleos directos e indirectos y la promoción de la cultura local. O sea, en resumen, el paisaje se monetiza pura y duramente. Así es, no hay que tener miedo a decirlo. La geografía, por sí sola, es un potencial estático. Está ahí, pero no hace nada por sí misma. Exacto. El turismo es el mecanismo que monetiza ese potencial de forma estructurada. Los ingresos generados y los empleos creados actúan como el sistema circulatorio que bombea la riqueza desde estos epicentros geográficos hacia el resto de la economía nacional. Irradiando a otros sectores, ¿no? Totalmente, afectando al transporte, la hostelería, la agricultura y los servicios en general. Pero a ver, detengámonos un momento en ese tercer pilar que hemos mencionado. La promoción de la cultura local. Ajá. Porque aquí tengo que plantear una objeción, o al menos poner sobre la mesa una fricción antropológica bastante seria que surge al leer esto. Dispara. A ver, generar ingresos y empleos suena de maravilla, es indiscutible, pero cuando se habla de promover la cultura, inyectándole capital externo, ¿no se corre un riesgo enorme de que esa misma cultura se convierta en una simple transacción comercial? El famoso riesgo de la disneyficación. Exactamente, el peligro de la disneyficación. O sea, si empaquetamos las costumbres, los rituales y la vida de la gente para venderlos como un producto exótico a quien pueda pagarlo, se desvirtúa todo. Claro, no estamos vaciando por completo su significado original. ¿No corremos el riesgo de convertir a las comunidades en actores de su propia vida? Pues a ver, es una objeción fundamental. Y de hecho, representa uno de los debates más intensos ahora mismo en la antropología del turismo contemporáneo. Es que no es un tema menor, ¿eh? Para nada. El riesgo de la mercantilización de la cultura es absolutamente real. Cuando las costumbres se alteran únicamente para complacer la, digamos, mirada del turista, se produce lo que los sociólogos llaman una autenticidad escenificada. Una fachada, vamos.
Exacto, una carcasa vacía. Sin embargo, lo que subyace en la estrategia que estamos analizando hoy y lo que se observa en los modelos de gestión turística más sofisticados es algo diferente. ¿El qué? Que si se diseñan los mecanismos correctos, se puede generar una simbiosis real entre la economía y la preservación cultural. Vale, pero ¿y cuáles son esos mecanismos? Porque históricamente, la inyección masiva de dinero extranjero suele corromper lo auténtico con bastante rapidez. Suele pasar, sí. Y entonces, ¿cómo actúa el dinero como un ancla y no como un disolvente en este caso? La clave está en entender las fuerzas macroeconómicas que operan cuando no hay turismo. Ah, vale, el escenario alternativo. Pensemos en las enormes presiones de la globalización. En muchas zonas rurales, sin un incentivo económico tangible, las tradiciones ancestrales corren el riesgo inminente de desaparecer. Claro, porque la gente tiene que comer. Exactamente. ¿Por qué desaparecen? Porque las nuevas generaciones, por pura supervivencia, migran a las grandes ciudades, buscando mejores oportunidades laborales, y allí asimilan una cultura globalizada. Y adiós a las raíces. Eso es. El idioma, los rituales, la artesanía. Todo se pierde en una sola generación. Sin embargo, cuando esa cultura específica se integra inteligentemente en la economía a través del turismo, se genera riqueza local. Esa riqueza cambia las reglas del juego. Totalmente. Esa riqueza proporciona los recursos materiales y el incentivo vital para que la juventud decida quedarse. Qué fuerte, claro. El turismo, gestionado con una gobernanza local fuerte, no destruye la tradición, sino que le otorga una viabilidad económica en el siglo XXI. O sea, la hace sostenible en el tiempo. Exacto. Convierte el patrimonio en un activo de alto valor que la propia comunidad decide proteger ferozmente, porque de ello depende su sustento. Entendido. O sea, en lugar de ser una fuerza destructora, el capital bien canalizado se convierte en el muro de contención contra el éxodo rural y la amnesia cultural. Es una forma muy poética, pero muy exacta de verlo. Y hablando de materializar esta cultura abstracta y de estos activos de alto valor, el análisis nos lleva a aterrizar estos conceptos en ejemplos muy concretos. Cosas que se pueden ver y tocar. Eso es. Tradiciones palpables que actúan como auténticos imanes sensoriales. Se subraya muchísimo el peso del carnaval y el de la gastronomía, haciendo un énfasis particular en la salteña. Sí, dos pilares fundamentales. Y si antes hablábamos de paisajes que quitan el aliento, yo veo estos elementos no como un paisaje, sino como el código abierto, ¿sabes? La esencia distilada del país. Son representaciones magistrales de lo que denominamos patrimonio inmaterial, y su función estratégica es, te diría, insustituible. Claro, porque a ver, un desierto de sal es monumental, pero es estático. No te habla. Exacto. No interactúas con él más allá de caminar, pasar frío y observar. En cambio, el carnaval, madre mía, el carnaval es una inversión total. Es que te arrolla. Es como una obra de teatro inmersiva a escala urbana. Es una explosión de ritmo, subversión, color y un sincretismo religioso brutal. Una experiencia en 3D, vamos. Y luego tienes la salteña, que, viéndolo bien, es como un archivo comprimido de historia pero en formato comestible. Me encanta esa analogía. Es que no es solo masa y relleno, ¿verdad? Para nada. Esa descripción del archivo comprimido es brillantísima para ilustrar cómo opera la gastronomía en la identidad. A ver, explícanos por qué. Pues porque una salteña es un documento histórico. Si analizamos su anatomía, la masa horneada de trigo representa la herencia europea, las técnicas de panadería traídas durante la colonización española. La envoltura, digamos. Exacto, pero el interior, ese relleno jugoso con patatas andinas, ají local, carnes y especias, eso es la resistencia y la riqueza de la tierra indígena. ¡Qué barbaridad! Un choque cultural en un plato. Totalmente. En un solo bocado, quien la prueba está consumiendo siglos de choques culturales, de adaptación agrícola y de sincretismo. Y fíjate que eso conecta perfectamente con lo que busca el viajero de hoy. Claro. O sea, la industria turística moderna sabe que ya nadie cruza medio mundo solo para ser un espectador pasivo. La gente ya no quiere ver escaparates. Exacto. No quieren caminar por un país como si fuera un museo al aire libre, con barreras de cristal. La demanda exige fricción, exige consumo de experiencias reales. Quieren mancharse las manos. Eso es. Mancharse las manos comiendo una salteña en la calle, o sentir la vibración del suelo durante una entrada de carnaval. Esas experiencias sensoriales tan viscerales son el gancho emocional definitivo.
Totalmente de acuerdo. El poder del patrimonio inmaterial radica precisamente en esa interacción profunda. En ser parte de ello. Al vivir el carnaval, aunque sea desde los márgenes, quien lo visita participa fugazmente en la narrativa viva y comunitaria. Se rompe por completo la barrera entre el observador y lo observado. Se funden, ¿no? Exacto. Esto convierte toda esa abstracción económica y cultural de la que hablábamos al principio en algo que literalmente se puede saborear, oler y escuchar. Es potentísimo. Es la herramienta de fidelización más potente que existe en la economía de la atención. Bueno, entonces, si ordenamos las piezas sobre el tablero, a ver, tenemos claro el motor económico, tenemos la diversidad extrema de los ecosistemas y tenemos el magnetismo interactivo de estas tradiciones. Tenemos los ingredientes principales. Exacto. Pues el siguiente paso lógico de esta arquitectura es anclar toda esta teoría en un mapa físico. O sea, pasar de lo intangible a las coordenadas geográficas precisas. Ponerle chinchetas al mapa. Justo. Y aquí es donde la selección de los grandes hitos que hacen los documentos me parece una genialidad estratégica. A ver, cuéntame. Pues se delinean 3 paradas fundamentales. Volvemos al Salar de Uyuni, se introduce la majestuosidad del lago Titicaca y por último se añade el peso urbano de la ciudad de Sucre. 3 pesos pesados. Sí, pero al poner estos 3 puntos sobre la mesa, me doy cuenta de que parecen piezas de rompecabezas que no encajan para nada. Son muy dispares, ¿sí? Claro, fíjate, un desierto de sal inhóspito, un lago navegable inmenso a una altitud que desafía la biología y una ciudad de estética colonial y calles ordenadas. Parecen de países distintos. Es que es eso, ¿cómo se hila una narrativa nacional coherente a nivel de marketing, cuando tus activos principales parecen pertenecer a mundos tan diferentes? Pues a simple vista podría parecer un portafolio desarticulado, casi caótico, como dices. Un batiburrillo. Exacto, pero si aplicamos una lectura cronológica y temática, descubrimos que la selección de estos 3 epicentros es de una sofisticación narrativa absoluta. O sea, que hay un hilo conductor. Lo hay. No necesitan compartir similitudes estéticas para ser coherentes. Su coherencia radica en cómo se complementan para construir un embudo narrativo. Un viaje. Un viaje a través del tiempo y de la evolución del propio territorio. Vale. A ver, diseccionemos ese embudo temporal porque me parece clave. ¿Cuál es la función exacta de cada parada en la mente del que viaja? Pues empezamos por Uyuni. Uyuni opera como la fase de la creación primordial. El origen absoluto. Eso es. Representa la fuerza bruta de la geología, lo inhóspito, el momento previo a cualquier civilización. Es una bofetada sensorial que descoloca al visitante y lo desconecta de su realidad cotidiana. Te resetea el cerebro, básicamente. Totalmente. Luego, la ruta lógica lleva al lago Titicaca, que cambia radicalmente el paradigma. Pasamos del desierto al agua. Exacto. Pasamos de la aridez extrema al elemento vital del agua. Pero su importancia real radica en que representa la raíz antropológica. La cultura. Es la cuna de la mitología andina, el origen de las civilizaciones precolombinas, lo ancestral. O sea, es una inversión directa en lo espiritual. Vale. Y entonces, tras pasar por la geología pura y dura y la mitología antigua, llegas a Sucre. Y Sucre introduce la tercera gran capa. ¿Qué sería? La civilización urbana moderna, el patrimonio arquitectónico, la historia republicana y colonial. Son las fachadas blancas, la fundación del Estado, el refinamiento y las instituciones. El punto final del viaje en el tiempo. Eso es. Y además funciona como una zona de descompresión amable y civilizada tras las exigencias físicas de la altitud y los elementos extremos de Uyuni y el Titicaca. Madre mía, es brillante. O sea, no están vendiendo 3 atracciones aisladas. Lo que ofrecen es un arco argumental completo. Un storytelling perfecto. Llevan al viajero desde el inicio geológico de los tiempos, pasando por el misticismo del nacimiento de las culturas, hasta llegar a la sofisticación de la sociedad moderna. Y económicamente tiene todo el sentido. Claro, es una estrategia perfecta para aumentar los días de estancia y distribuir la huella económica por todo el territorio, en lugar de concentrarla en un solo punto que se sature. Esa es la clave de la gestión de destinos, ¿eh? Transformar una simple colección de paisajes en un itinerario con un principio, un nudo y un desenlace. Pero claro, toda esta arquitectura intelectual tan perfecta choca de frente con la cruda realidad del mundo físico. Ya, la vida real. Exacto. Y este es el último gran bloque que debemos diseccionar hoy, el elefante en la habitación. El gran problema del turismo. Justo.
Porque si toda esta maquinaria funciona, si Uyuni, el Titicaca y los carnavales tienen un éxito arrollador y atraen a millones de personas atraídas por ese arco narrativo, la consecuencia física e inmediata es la degradación. El riesgo de morir de éxito. Literalmente. El éxito lleva implícito el riesgo de la propia destrucción del destino. Por eso, toda esta estrategia de los documentos culmina en un imperativo innegociable. Que es la sostenibilidad. Eso es, la aplicación de un turismo responsable anclado en prácticas de sostenibilidad férreas y el respeto absoluto a las identidades locales. Y es que es el punto de inflexión crítico, ¿eh? Sin duda. Es el momento en el que toda la teoría económica y narrativa que hemos construido hasta ahora puede colapsar estrepitosamente si no se aplican límites de carga y una gobernanza efectiva. Y aquí, a ver, te pido que traduzcamos un poco el lenguaje corporativo. A ver, Porque sostenibilidad y turismo responsable son términos que hoy en día han sufrido una inflación brutal. están en todas partes, sí. A menudo suenan a lavado de imagen verde, a greenwashing, a un par de párrafos bonitos al final del folleto para tranquilizar la conciencia del visitante occidental y ya está. Quedar bien en la foto. Exacto, pero desde la perspectiva analítica de estos pilares que estamos discutiendo hoy, ¿cómo se equilibra la voracidad económica, esa necesidad de generar empleo constante, con la obligación vital de no pisotear ni el ecosistema ni la cultura que atraen esos billetes? Pues a ver, hay que despojar a la sostenibilidad de su aura puramente romántica o moralista. Fuera bonismo. Exacto. Y entenderla bajo una lente de pura y fría supervivencia financiera. En el contexto de este modelo, las prácticas sostenibles y el respeto a la cultura no son relaciones públicas. ¿Qué son entonces? Son la estrategia central de gestión de riesgos de toda la industria. Volvamos al motor económico un momento. La generación de riqueza depende directamente de la calidad del recurso primario. Es la tragedia de los comunes llevada a la macroeconomía pura y dura. Exactamente. Si por maximizar el beneficio a corto plazo se permite que el salar de Uyuni se contamine con residuos incontrolados o que las aguas del Titicaca pierdan su pureza, el activo físico se deprecia. Pierde su valor en el mercado. Pierde todo su valor. Y paralelamente, si la comunidad local es tratada con falta de respeto, si el carnaval se despoja de su esencia religiosa y comunitaria para convertirse en un simple desfile plástico sin alma diseñado para complacer a las masas, El valor de la experiencia cae a cero. a cero. Y cuando se agota la fuente de asombro y de autenticidad, el flujo de capital se detiene de forma instantánea y brutal. Claro, la gente deja de ir. La sostenibilidad es, sencillamente, el escudo protector del Producto Interior Bruto que genera este sector. Dicho de otra manera, proteger la pureza del lago y la integridad de las danzas es, literalmente, proteger la cuenta de resultados de las próximas 5 décadas. Ni más ni menos. O sea, no se puede exprimir y asfixiar a la gallina de los huevos de oro hoy y esperar que la economía nacional siga teniendo una fuente de empleo mañana. Es un suicidio económico. Es un cálculo económico implacable disfrazado de ética medioambiental. Esa es la conclusión ineludible de cualquier análisis serio sobre el desarrollo a largo plazo. El equilibrio entre extracción y regeneración no es una opción estética, ¿eh? Es una obligación. Es el requisito de entrada indispensable para que esta industria funcione verdaderamente como una herramienta de prosperidad estructural y no como una plaga extractiva y destructiva. Lo cual, fíjate, nos lleva a la imagen completa de lo que hemos diseccionado en esta sesión. Ha sido un viaje intenso. Desde luego. Para recapitular ágilmente esta inversión, hemos comprobado cómo se puede estructurar un modelo económico apoyándose sin pudor en los contrastes geográficos más extremos del planeta, Sí, convirtiendo la fricción de tener un desierto de sal y una selva amazónica en un portafolio blindado y contracíclico. que es una maravilla estratégica. Totalmente. Luego hemos entendido que la cultura inmaterial, materializada en cosas como la complejidad histórica de una salteña o la catarsis colectiva de un carnaval, actúa como el verdadero pegamento emocional que monetiza y a la vez protege la identidad. El ancla contra la globalización que decíamos. Eso es. Además hemos visto cómo destinos dispares se unen para formar un relato cronológico maestro. Y finalmente, hemos dejado clarísimo que todo este inmenso y frágil ecosistema estratégico se sostiene sobre un único cable de seguridad. La sostenibilidad. La sostenibilidad entendida como el seguro de vida económico de la nación. Es que es un mapa conceptual de una claridad absoluta. Demuestra que el éxito en esta arena no depende solo de la suerte de tener los recursos, sino de la agudeza estratégica con la que se articulan y se defienden.
Totalmente de acuerdo. Pero antes de cerrar esta sesión de hoy, hay una reflexión que subyace a todo este análisis económico y que empuja la mente un paso más allá. A ver, cuéntame. Hemos establecido que la cultura ancestral y las tradiciones vivas pueden convertirse en un escudo financiero indispensable para garantizar la supervivencia material de las comunidades. Sí, lo hemos dejado claro. Sin embargo, me pregunto, ¿cómo evoluciona orgánicamente una cultura? ¿Cómo cambia, se adapta o muta de forma natural, cuando pesa sobre ella la presión económica de mantenerse auténtica y estática para complacer las expectativas de miles de visitantes que pagan por verla? Uf, qué dilema más complejo. Es que es una frontera increíblemente difusa entre compartir genuinamente quién eres y sentirte obligado a actuar tu propia identidad para que no se detenga el motor económico. Da para pensar largo y tendido, ¿eh? Da para mucho. Es una paradoja fascinante sobre la libertad cultural que merece ser pensada detenidamente por cualquier mente inquieta que decida hacer las maletas. Bueno, ha sido un auténtico privilegio desenredar esta red de conexiones ocultas hoy. El privilegio ha sido mío, de verdad. Que el apetito por entender los engranajes reales que mueven nuestro mundo siga siempre intacto. Hasta la próxima.